hay partes de la Biblia que, a simple vista, parecen no encajar. Pausa. ¿Son realmente contradicciones, o estamos interpretando algo mal? Pausa profunda. Durante siglos, millones de almas han abierto esas páginas sagradas, buscando guía, consuelo, respuestas. Como un río que atraviesa 1000 valles, la palabra ha fluido a través de los corazones de la humanidad, entregando luz en la oscuridad y esperanza en la duda. Pausa. Pero en ese mismo fluir emergen preguntas que laten como sombras bajo la superficie, susurrando que quizás lo que vemos no es todo lo que existe. Hoy caminaremos juntos por esos misterios, para descubrir si la aparente discordancia es, en realidad, una invitación a profundizar. Para comprender, primero debemos observar dos fragmentos que, a primera vista, parecen hablar en lenguajes opuestos. En el libro del Génesis encontramos que Dios creó la luz y la llamó día, separándola de la oscuridad que llamó noche. En el Salmo 104, sin embargo, la luz se describe como obra de la mano de Dios, pero la oscuridad también se presenta como su misterio, como si ambas coexistieran en un mismo tejido divino. ¿Cómo puede una misma fuente describir la luz como día y, al mismo tiempo, como misterio? ¿Acaso estamos ante una contradicción? Para responder, debemos mirar más allá de la superficie de las palabras. Los manuscritos originales fueron escritos en hebreo, arameo y griego, y cada lengua lleva consigo matices que a veces se pierden en la traducción. La palabra hebrea para día, yom, no solo indica el periodo de luz, sino también un ciclo completo de tiempo, una era de revelación. La palabra para oscuridad, choshech, puede referirse tanto a la ausencia de luz como al espacio donde se revelan los misterios ocultos. Cuando el traductor elige una equivalencia sencilla, se abre la puerta a una interpretación limitada. Además, el contexto histórico en el que se redactaron estos textos influye en su significado. El Génesis se sitúa en un marco de creación ordenada, donde la separación de luz y oscuridad simboliza la instauración del orden divino sobre el caos. El Salmo 104, por otro lado, nace de una tradición de alabanza que celebra la totalidad de la obra de Dios, reconociendo que la luz y la oscuridad son partes inseparables de su creación. Así, lo que a simple vista parece una contradicción se revela como una complementación profunda, una danza entre claridad y sombra que invita al buscador a explorar ambos aspectos. Esta diferencia nos lleva a la primera pregunta que vibra en el fondo de nuestro ser. Si algo parece no encajar, ¿es un error del texto o una señal de que nuestra comprensión aún no ha alcanzado la totalidad del mensaje? La respuesta yace en la disposición del lector a abrir su corazón a la multiplicidad de sentidos que la palabra contiene. No se trata de demostrar que una versión es correcta y la otra errónea, sino de reconocer que la escritura, como la vida, se despliega en capas que requieren paciencia y humildad para ser desveladas. Al observar estos pasajes, surge la sensación de que la aparente contradicción es, en realidad, una invitación a profundizar en el misterio de la creación. La luz, al ser nombrada día, nos recuerda la claridad de la conciencia, mientras que la oscuridad, al ser llamada misterio, nos llama a abrazar lo desconocido, a confiar en la guía divina aun cuando la razón humana se quede corta. Es en esa tensión donde se gesta la transformación interior, pues el buscador aprende a vivir con ambas polaridades, sin temer a la aparente discordancia. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, de verdad quiero conocer tu perspectiva sobre este encuentro entre luz y sombra. Pausa, continuemos entonces, adentrándonos en la segunda dimensión del tema. No solo las traducciones pueden generar diferencias, sino también la forma en que los textos fueron transmitidos a través de generaciones. Los manuscritos se copiaban a mano, y cada escriba, consciente o inconscientemente, imprimía su propio matiz cultural en los signos que reproducía. En algunos casos, palabras homófonas fueron intercambiadas, generando lecturas que parecen divergentes pero que, al ser analizadas con la herramienta del estudio filológico, revelan una coherencia subyacente. Otra capa que debemos considerar es la interpretación teológica que ha acompañado a cada comunidad de fe.
En la tradición judía, la luz y la oscuridad son a menudo vistas como símbolos de la presencia y ausencia de la Shejina, la presencia divina. En la tradición cristiana, la luz se asocia con la revelación de Cristo, mientras que la oscuridad puede interpretarse como el misterio de la redención que aún se despliega en la historia humana. Cada lente teológica aporta una coloración distinta al mismo pasaje, sin que ello signifique que una sea falsa y la otra verdadera, sino que ambas son facetas de una misma realidad multidimensional. Así, la aparente discrepancia entre Génesis y Salmo no es más que el reflejo de la riqueza infinita de la palabra, que se adapta a los contextos y necesidades de quienes la reciben. La verdadera cuestión, entonces, se transforma en una invitación a ampliar nuestra conciencia, a reconocer que el conocimiento humano es limitado y que la sabiduría divina trasciende nuestras categorías binarias. Al final, nos encontramos ante un misterio que no necesita ser resuelto como un acertijo lógico, sino contemplado como una puerta abierta hacia una comprensión más profunda del propósito divino. Cuando aceptamos que la luz y la oscuridad coexisten, empezamos a percibir la totalidad de la creación como un tejido sagrado, donde cada hilo, por tenue que parezca, tiene un papel esencial. Si esto te ha abierto la mirada, suscríbete y activa la campana para seguir explorando juntos los misterios que la palabra guarda. Pausa. Ahora, adentrémonos en otro pasaje que ha despertado la curiosidad de los estudiosos durante generaciones. En los Evangelios encontramos dos relatos de la muerte de Judas Iscariote. En el Evangelio de Mateo, el texto dice que Judas, lleno de remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata y luego se ahorcó bajo la sombra de un árbol. En cambio, en el libro de los Hechos, se narra que cayó de cabeza al vacío, su cuerpo se reventó y sus entrañas se derramaron por el suelo, como si la propia tierra lo devorara. ¿Cómo puede una misma figura histórica experimentar dos finales tan diferentes? ¿Es esto una señal de error o hay una profundidad que escapa a la mera lectura literal? Pausa. Para responder, debemos considerar el trasfondo de la tradición oral que precedió a la redacción escrita. En la cultura del siglo I, los relatos se transmitían de boca en boca, cada comunidad preservando la esencia del mensaje, pero permitiendo que los matices se ajustaran a sus propias experiencias y expectativas. Cuando los evangelistas recibieron la tarea de poner por escrito esas tradiciones, no buscaban una cronología estricta, sino capturar la verdad espiritual que cada versión contenía. El relato de Mateo enfatiza la culpa y el arrepentimiento, presentando a Judas como un hombre que, al reconocer su traición, busca redimirse en el último aliento. El relato de los Hechos, por otro lado, subraya la ruptura del pacto, la violencia del pecado que rompe el cuerpo y la comunidad, ofreciendo una imagen más gráfica del costo de la traición. Pausa. Así, la aparente contradicción se vuelve, bajo la luz del contexto, una expresión de dos dimensiones de la misma realidad. La palabra, muerte, no es aquí un simple evento físico, sino un símbolo de la separación del camino divino. La caída al vacío representa la caída del alma, mientras que la autoinfligida cuerda simboliza la intención de volver al origen, de buscar la luz que se ha perdido. En la tradición mística, la muerte del cuerpo y la muerte del ego son dos caras de una misma moneda que invita al buscador a trascender. Pausa. En otro nivel de análisis, la divergencia también puede rastrearse a la variante textual que surgió durante la copia de los manuscritos. Los escribas, al transcribir los rollos, a veces introducían lecturas alternas para armonizar pasajes que les resultaban discordantes. En algunos manuscritos de los primeros siglos, la descripción de la muerte de Judas aparece como una combinación de ambas versiones, creando una síntesis que sugiere que la tradición original pudo haber contenido ambas imágenes de forma paralela. Los estudios filológicos modernos, al comparar los códices del siglo IV con los de los siglos posteriores, revelan que la divergencia no es un error arbitrario, sino una manifestación de la riqueza de la transmisión viva de la palabra. Pausa. Si nos detenemos ahora en el tema de las genealogías, encontramos otro ejemplo que ha alimentado los debates académicos.
En el Evangelio de Mateo, la línea de ascendencia de Jesús se remonta a Abraham, pasando por David, y culmina en José, el marido de María, aunque se aclara que José no es el padre biológico. En el Evangelio de Lucas, la genealogía se remonta a Adán, y presenta nombres diferentes en la rama que conecta a Jesús con David. ¿Acaso la humanidad de Jesús tiene dos linajes distintos, o estamos ante una cuestión de perspectiva teológica? Pausa. La respuesta, una vez más, yace en la comprensión del propósito de cada autor. Mateo escribe para una audiencia judía, deseosa de ver al Mesías como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y David. Por ello, enfatiza la continuidad con la tradición patriarcal y real, trazando una ruta que valida la legitimidad del Mesías ante los ojos de la ley. Lucas, por otro lado, dirige su mensaje a los gentiles, a una comunidad que busca en Jesús la encarnación del amor universal. Al remontar la genealogía a Adán, Lucas subraya la universalidad de la salvación, la idea de que todos los seres humanos comparten una misma raíz. En lugar de una contradicción, encontramos dos lentes que resaltan diferentes facetas del plan divino. Pausa. Este mismo principio se extiende a los pasajes que hablan de la naturaleza de Dios. En el libro de los Salmos, se celebra la omnipotencia del Creador, describiendo a Dios como el que todo lo ve. En el Evangelio de Juan, se dice que a Dios le falta nada. A primera vista, todo lo ve, y no le falta nada, podrían parecer redundantes, pero su resonancia es distinta. La primera frase enfatiza la omnisciencia, la capacidad de percibir cada detalle del universo. La segunda subraya la plenitud, la ausencia de carencia. Juntas, pintan un retrato completo del Ser Supremo, un Dios que no solo observa, sino que también está completo y satisfecho en su ser. La aparente duplicidad es, en realidad, una sinfonía de atributos que se complementan. Pausa. Al observar estas capas, se vuelve evidente que el texto sagrado no está diseñado para ser un manual de lógica rígida, sino un mapa espiritual que invita al peregrino a explorar territorios internos. Cada aparente conflicto es una puerta que se abre hacia la reflexión interior. Cuando el lector se encuentra con una discrepancia, no debe cerrarla con la frustración de un error, sino abrirla con la curiosidad de quien busca comprender una verdad mayor. En ese proceso, la fe se vuelve una práctica activa, un ejercicio de discernimiento que trasciende la mera aceptación pasiva. Pausa. En la historia de la transmisión del manuscrito, la figura de los padres de la Iglesia y de los traductores jugó un papel crucial. Los concilios que definieron el canon seleccionaron los libros que consideraron inspirados, pero dejaron fuera muchos escritos que también contenían sabiduría. Este acto de selección no implica una eliminación de la verdad, sino una guía que orienta al creyente hacia los textos que, según la comunidad, mejor encarnan la revelación divina. La existencia de textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc, demuestra que la búsqueda de la verdad ha sido siempre múltiple y diversa. Cada uno de esos escritos aporta una perspectiva que, aunque no forma parte del canon oficial, enriquece el panorama espiritual. Pausa. Cuando la Biblia llegó a ser traducida a los idiomas modernos, la tarea del traductor se volvió un acto sagrado. Los traductores tuvieron que decidir cómo expresar conceptos que no tenían equivalentes directos en la lengua de destino. En algunos casos, optaron por una traducción literal, conservando la estructura del texto hebreo o griego, lo que a veces produce frases que resultan crípticas para el lector contemporáneo. En otros casos, eligieron una interpretación dinámica, adaptando la metáfora a la cultura del receptor. Ambas decisiones generan variantes que pueden parecer divergentes, pero reflejan la intención de transmitir la esencia del mensaje dentro de los límites del lenguaje humano. Pausa. En la actualidad, la tecnología ha permitido que los textos antiguos sean digitalizados y puestos a disposición de cualquier persona con acceso a Internet. Esta democratización del conocimiento ha abierto una nueva era de estudio crítico y de reflexión personal. Sin embargo,
también ha traído consigo la tentación de reducir la fe a una mera cuestión de datos, de buscar en cada versículo una respuesta lógica que satisfaga la mente escéptica. Aquí radica el verdadero desafío: equilibrar la razón con la reverencia, la investigación con la humildad. La Biblia, como obra viva, nos llama a abrazar el misterio, no a desmantelarlo por completo. Pausa. Si consideramos la analogía del océano, podemos entender mejor este proceso. El océano es vasto, profundo y a veces turbulento. Cuando miramos la superficie, vemos solo una fracción del agua, una capa que refleja la luz del sol. Pero bajo esa superficie, existen corrientes invisibles, criaturas que se mueven silenciosas y reverberaciones que conectan todo el cuerpo del mar. De la misma manera, los textos bíblicos presentan una superficie de narración, pero bajo ella fluyen corrientes de significado que atraviesan la historia, la cultura y la experiencia humana. Cada vez que nos sumergimos más profundo, descubrimos que lo que parecía una contradicción en la superficie es, en realidad, una corriente que conecta dos puntos distantes del mismo río de revelación. Pausa. Al reflexionar sobre todo lo expuesto, surge una pregunta que se vuelve el núcleo de nuestra meditación. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la fe no es un conjunto de certezas inmutables, sino una travesía que nos lleva a reconciliar aparentes diferencias y a encontrar unidad en la diversidad? La respuesta a esa pregunta no se encuentra en la lógica pura, sino en el corazón que escucha y en el espíritu que busca. Cada vez que nos enfrentamos a una supuesta discrepancia, tenemos la oportunidad de abrir una ventana interior, de permitir que la luz penetre en los rincones oscuros de nuestra comprensión. Pausa. En este viaje, la comunidad también juega un papel esencial. Compartir nuestras dudas, nuestras interpretaciones y nuestras revelaciones con otros buscadores crea un tejido de sabiduría colectiva. Cuando alguien comenta, ¿qué opinas?, o comparte una perspectiva diferente, el diálogo se convierte en un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y nos impulsa a crecer. Por eso, te invito a que, en los comentarios, cuentes cuál ha sido el pasaje que más te ha desconcertado y cómo lo has integrado en tu camino espiritual. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la reflexión en otro corazón. Pausa. Si este recorrido ha resonado en tu interior, si sientes que la palabra ha despertado una nueva curiosidad, te animo a que, además de suscribirte, compartas este vídeo con quienes también buscan respuestas más allá de lo evidente. Cada vez que un nuevo oyente se une a esta conversación, ampliamos el círculo de luz que la sabiduría antigua proyecta sobre el presente. No es una cuestión de número, sino de comunidad, de almas que se encuentran en la búsqueda de lo sagrado. Pausa. Finalmente, recordemos que el misterio no es un obstáculo que debemos eliminar, sino una invitación a permanecer en estado de asombro. La verdadera sabiduría no reside en cerrar todas las preguntas, sino en aprender a vivir con ellas, permitiendo que cada interrogante nos guíe hacia una mayor profundidad de fe. Cuando aceptamos que la palabra es un océano de significado, aprendemos a navegar con humildad, a confiar en la brújula interior que nos señala la dirección, aunque no siempre veamos la costa. Pausa. Así, al cerrar este capítulo, quedamos frente a la pregunta esencial: ¿cuánto estamos dispuestos a dejar que el misterio nos transforme? La respuesta está en cada paso que damos, en cada silencio que honramos, en cada oración que elevamos. Que el eco de estas palabras resuene en tu corazón y te acompañe en el camino que tú mismo eliges transitar. Pausa. Si deseas seguir explorando los enigmas que la escritura guarda, siéntete libre de darle like a este vídeo y de activar la campana para no perderte nuestras próximas reflexiones. Tu participación es el aliento que mantiene viva la llama del conocimiento colectivo. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y que la luz que emana de lo profundo de la palabra ilumine siempre tu sendero.